Jesús. Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos hacen fardos pesados e insoportables y se la cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos ni siquiera a moverlos con un dedo. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Le gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga, que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no deben llamar maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y en la tierra a nadie llamen padre, porque uno solo es el Padre de ustedes, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes sea servidor de los demás. El que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. En el mensaje que el Santo Padre ha dirigido a la Iglesia para este tiempo de Cuaresma, nos insiste, citando una frase del apóstol Pablo a los Gálatas, en que no nos cansemos de hacer el bien. Y es precisamente lo que nos dice también hoy, como resumen de estas lecturas, el verso que hemos utilizado para la aclamación de las lecturas. Al que sigue buen camino, lo haré ver la salvación de Dios. La Cuaresma es un tiempo propicio para la conversión, una llamada fuerte para que el pueblo de Dios se encamine a celebrar la Pascua, es decir, ese momento importante donde conmemoraremos los misterios de nuestra fe. Y nos marca la Iglesia una ruta, un camino de conversión, llamándonos a todos, pueblo y líderes y pueblo, a la conversión. Hoy el profeta Isaías insistentemente en nombre del Señor nos dice: escuchen la palabra del Señor, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. Y va dirigido a los líderes, va dirigido a los pueblos, y nos invita ¿a qué? A lavarnos, a purificarnos, a apartar de nuestra vista, o mejor dicho, de la vista del Señor, la maldad de nuestras acciones. Es una invitación fuertísima, una llamada a obrar el bien. Dice el texto: cesen de obrar el mal, aprendan a obrar el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Por lo tanto, son acciones concretas
El buen camino se demuestra en la búsqueda del bien común. Y ese bien común está manifestado o se expresa en acciones, como les decía, que hay que aprender, que hay que buscar, que hay que socorrer, que hay que hacer justicia, que hay que defender especialmente a los más pobres, a los más vulnerables. Y entonces el Señor nos limpiará de nuestros pecados. Nos invita a obedecer, y si obedecemos, comeremos los frutos abundantes de la tierra nueva, esa tierra de fraternidad y de solidaridad. Jesús en el Evangelio nos advierte, sobre todo aquellos que tenemos el servicio en la comunidad, sea social o sea religiosa, de ser líderes. Hay que tener cuidado, yo el primero, porque el Señor nos llama a una conversión real, a cambiar de actitud, a evaluar, a analizar y sobre todo a ser prudentes en nuestras expresiones, a no dejarnos llevar rápidamente por impresiones o prejuicios, a no etiquetar la gente. Hay gente que le pone enseguida etiqueta, fulanito es tal, sin saber. Incluso hablar de cosas que ni siquiera sabemos, haciendo comentarios que a veces sobrepasan nuestro conocimiento, sobrepasan, podríamos decir, la verdad de los hechos. Advierte a los líderes religiosos a que no nos constituyamos en jefes poderosos de un pueblo, sino en servidores, que busquemos sobre todo un servicio desde la sencillez, desde el compartir y desde el acompañar al pueblo. Ciertamente que hay situaciones, tanto en la sociedad como en la iglesia, que nos conmueven, que nos sacuden, que nos hacen pensar, que nos llaman a la conversión. Los acontecimientos que estamos viviendo en estos días a nivel mundial, con esta lucha de guerra prácticamente a la puerta de nuestras casas, motivada por acciones entre pueblos, Rusia, Ucrania y todos los demás que se van viendo progresivamente envueltos en esta situación, no nos desanime, que las mismas situaciones que vivimos en el interior de la iglesia, sobre todo también en Puerto Rico, ante los acontecimientos recientes de la semana pasada, no nos lleven a perder la esperanza. El Señor guía a su pueblo. Lo importante, como decía el salmista, es seguir el buen camino, porque al que sigue el buen camino, el Señor le hará ver la salvación. A veces hay cosas que no entendemos de momento. Hay que saber esperar, hay que saber discernir, hay que saber tener prudencia y discreción a la hora de manifestarnos de gestos, de acciones, de actitudes que no conocemos del todo. El Señor nos concede esa gracia hoy, de ser servidores, de ser humildes, de ser sencillos, teniendo por presente la última frase del Evangelio de hoy, que aquel que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. El Señor nos ayude a todos a vivir la Pascua desde este camino de conversión. Oramos. Presentemos al Señor nuestras peticiones y nuestras súplicas, conscientes de que Él atiende nuestra oración. Por la Iglesia, para que su compromiso con la causa de la justicia sea radical y evangélico, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que aún no conocen a Jesucristo, para que le descubran en el testimonio de los cristianos, oremos al Señor. Te rogamos.